tenemos tiempo, yo sé que todos andan ocupados con agenda apretada, pero el tema de Cuba y el bloqueo que se mantiene con el voto en contra de la resolución en la Asamblea General de la ONU, nuevamente de Israel y de Estados Unidos, y 2 abstenciones, Estados Unidos haciendo válido su voto de veto, y bueno, a pesar de lo que ya había publicado el propio vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dice: nadie tiene derecho a bloquear a ningún país, dijo el presidente López Obrador, es una violación a los derechos humanos, no es posible que si hay diferencias políticas o ideológicas se castigue a la gente. El presidente hoy en la mañana expresó su esperanza de que en la ONU la mayoría votara en quitar el bloqueo a Cuba y que Estados Unidos no vetara la resolución, cosa que no ocurrió. Estados Unidos veta la resolución, vota en contra junto con Israel, y se mantiene esta triste historia del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Tus comentarios, tus opiniones, doctor Isaac de Paz González, para cerrar. Pues muy coherente con la política de Estados Unidos de defender en el discurso los derechos humanos cuando le conviene imponer sus intereses comerciales y corporativos en el mundo, y realmente no hacer nada cuando de verdad se trata de defender la economía de un pueblo que ha padecido muchísimo el bloqueo. Y qué lástima, porque supone que había unas pláticas en la era Obama, un acercamiento muy importante, y creo que es un triunfo político, no jurídico desde luego por el veto, pero sí político de Cuba, en general de la sociedad civilizada, de las naciones que votaron rotundamente, rotundamente y sin miramientos, porque se acabe ese bloqueo que le limita mucho el crecimiento económico a Cuba, las relaciones comerciales, y que al final solo perjudica a la sociedad, a la población cubana. Entonces, qué bueno que México votó en contra del bloqueo, y que pues todos los demás países también en ese sentido. Y como siempre, pues ya no es ninguna noticia que Israel y Estados Unidos veten este tipo de resoluciones y voten a favor de que siga ese bloqueo inhumano. Entonces, pues es muy consistente también el voto de México con la política exterior que marca la Constitución, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solidaridad internacional. Entonces, no tiene nada que ver con izquierdas y derechas, simplemente es desde mi punto de vista, es una concepción muy humana, que además está desde la Carta de las Naciones Unidas, está en el pacto que firman en el todos los países que se adhirieron a la Organización de las Naciones Unidas, y que tampoco no es algo inventado per se por México, es simplemente un valor internacional que debemos como pueblos, hermanarnos y solidarizarnos en el progreso y en la búsqueda de la paz. Así que, pues bien por Cuba, porque es un rotundo éxito, simbólicamente hablando, desde luego, y qué lástima que otra vez se perdió una oportunidad para que se terminara el bloqueo. Y creo que con eso también se exhibe el terror del gobierno de Joe Biden.